En Venezuela el ambiente está cargado de tensión. La nación, dividida por la crisis política y social, se encuentra al borde del colapso. ¿Qué está sucediendo en este país sudamericano? El lunes, Nicolás Maduro fue proclamado ganador en unas elecciones altamente disputadas, inmediatamente cuestionadas por la oposición y la comunidad internacional. El Consejo Nacional Electoral anunció una victoria del 51% del presidente Nicolás Maduro, contradiciendo varias actas de escrutinio. Lo que comenzó como una mañana tranquila se transformó en un hervidero de protestas. Decenas de personas comenzaron a llenar las calles alrededor del mediodía. En horas, las manifestaciones crecieron en número, cientos de ciudadanos desafiando la lluvia y el considerable despliegue policial y se unieron a las protestas. Mientras que los cacerolazos resonaban con fuerza en el estado de Falcón, los manifestantes derribaron una estatua de Hugo Chávez. Las protestas son una muestra del descontento político. La falta de democracia se ha agudizado, llevando a los venezolanos a un punto crítico. Venezuela vive uno de los momentos más difíciles de la historia. Las calles de Caracas y otras ciudades son ahora el escenario de un conflicto que amenaza con escalar aún más. En este momento, todos se están preguntando lo mismo. ¿Qué está pasando en Venezuela? ¿Y qué futuro le espera al país? Pues atentos, soy Ismael Villar y esto es Mundo Libre. La oposición se levanta. Machado denuncia fraude electoral. Tras la proclamación de Nicolás Maduro como presidente, la oposición no tardó en reaccionar. María Corina Machado, una de las líderes opositoras, hizo una declaración impactante en una rueda de prensa. En que Edmundo González Urrutia obtuvo el 70% de los votos de esta elección y Nicolás Maduro el 30% de los votos. Esta es la verdad. Y es, mis queridos venezolanos, la elección presidencial con el mayor margen de victoria en la historia. Felicitaciones, Edmundo. Felicitaciones, Edmundo. Machado presentó pruebas contundentes del fraude electoral, afirmó que el Consejo Nacional Electoral había manipulado los resultados para favorecer a Maduro y llamó a los venezolanos a movilizarse en defensa de la democracia. Las declaraciones de Machado no solo agitaron a la oposición, sino también encendieron la llama de las protestas en toda Venezuela. Ciudadanos indignados por el presunto fraude comenzaron a llenar las calles. De la paz a la violencia, protestas escalan en Venezuela. Las protestas en Venezuela no tardaron en escalar. Lo que comenzó como manifestaciones pacíficas se transformó rápidamente en enfrentamientos violentos entre ciudadanos y fuerzas del orden. En Caracas la situación se volvió caótica. Miles de manifestantes llenaron las calles exigiendo justicia y un cambio de gobierno. La tensión creció a medida que las manifestaciones se enfrentaban a la policía. La policía, equipada con gases lacrimógenos y balas de goma, intentó dispersar a la multitud, pero los manifestantes, llenos de determinación y rabia, no se dejaron intimidar. Maduro contraataca, represión brutal en las calles. A medida que las protestas en Venezuela se intensificaban, la respuesta del gobierno de Maduro no se hizo esperar. Hemos sido testigos de un conjunto de eventos, de los ataques violentos, pudiera llamarse criminales, terroristas. Maduro, en un discurso desafiante desde el Palacio Presidencial, acusó a los manifestantes de intentar desestabilizar el país y justificó las detenciones masivas. Al menos 2 personas murieron, 46 fueron detenidas y decenas resultaron heridas durante las protestas del lunes en Venezuela contra lo que se denunció como fraude electoral por parte de Nicolás Maduro. Pocos días antes de las elecciones, Maduro había amenazado con un baño de sangre si no ganaba. Él dijo: si no quieren que Venezuela caiga en un baño de sangre, en una guerra civil fratricida, producto de los fascistas, garanticemos el más grande éxito, la más grande victoria de la historia electoral de nuestro pueblo. Un gesto de esperanza, policías se unen a los manifestantes. En medio de la creciente violencia y represión, un acto inesperado de solidaridad conmovió a Venezuela. En el estado de Falcón, la fractura dentro de las fuerzas del orden se hizo evidente.
Las imágenes de este emotivo acto rápidamente se volvieron virales. Policías, entre lágrimas, se quitaron el uniforme como símbolo de apoyo a los ciudadanos que protestaban fuera del edificio gubernamental. Este gesto fue un potente símbolo de la fractura y el descontento dentro de las fuerzas del orden. En un momento en que la represión se intensificaba, estos policías decidieron unirse al pueblo. La Verdad Digital, oposición lanza plataforma electoral. En un esfuerzo por demostrar el fraude electoral, la oposición venezolana lanzó una plataforma digital destinada a mostrar las actas electorales que probaban la victoria de Edmundo González. Quiero decirle a todos los venezolanos dentro y fuera del país, a todos los demócratas del mundo, que ya tenemos cómo probar la verdad de lo que pasó en Venezuela. Lo logramos. Tanto Edmundo González como María Corina Machado compartieron un enlace en sus cuentas de X. Los opositores escribieron: venezolano, a través de este enlace podrás ver cómo con tu voto y tu voluntad cambiaste la historia de Venezuela. Aquí encontrarás las actas que hasta esta hora hemos procesado y totalizado y que confirman nuestro extraordinario triunfo. La esperanza se sentía palpable en las calles, pero esta sensación pronto se desvanecería. Al intentar verificar los resultados en la plataforma, los venezolanos enfrentaron problemas técnicas, lo que aumentó las sospechas de sabotaje. La frustración se convirtió en indignación al ver que los verdaderos resultados confirmaban el fraude electoral. Los manifestantes continuaron saliendo y la tensión escaló cuando Maduro decidió mantener el control. Ordenó a la policía reprimir violentamente a las protestas. La calma temporal dio un paso a un conflicto abierto. El punto crítico. Muchos venezolanos realizaron cacerolazos, algunos bloquearon carreteras, encendieron fuegos y lanzaron bombas molotov a policías mientras las protestas se multiplicaban, incluso cerca del Palacio Presidencial de Miraflores en Caracas. Estamos hartos de este gobierno, queremos un cambio, queremos ser libres en Venezuela. Queremos que nuestras familias regresen. Lucharé por la democracia de mi país. Nos robaron las elecciones. El régimen califica a los agitadores de violentos. Maduro declaró desde el Palacio Presidencial prometiendo que las fuerzas de seguridad mantendrían la paz. Ya hemos visto esta película. Hemos estado siguiendo todos los actos de violencia promovidos por la extrema derecha. Nicolás Maduro. Las Fuerzas Armadas lo apoyaron desde hace tiempo y no hubo señales de que los generales se separaran del régimen. Sin embargo, Edmundo González emitió un comunicado instando a las fuerzas de seguridad y a la Fuerza Armada a respetar la voluntad de los venezolanos. A las fuerzas de seguridad y a nuestra Fuerza Armada los instamos a respetar la voluntad de los venezolanos expresada el 28 de julio y detener la represión de manifestaciones pacíficas. La verdad es el camino a la paz. El panorama político en Venezuela sigue incierto y tenso. Estamos presenciando una etapa crítica en la historia del país. Mientras las manifestaciones continúan, el régimen de Maduro mantiene su posición firme y las fuerzas de seguridad reprimen a los protestantes. La oposición, liderada por Edmundo González y María Corina Machado, sigue llamando a la población a resistir y defender la democracia. En los próximos días vamos a seguir anunciando las acciones para defender la verdad. Porque lo hemos dicho, hasta el final es hasta el final. Y el final será que prevalezca la verdad y el respeto a la soberanía popular que hoy se expresó y eligió a Edmundo González Urrutia como el próximo presidente de Venezuela. ¿Podrá la oposición lograr un cambio significativo en el país? ¿Habrá una intervención internacional que pueda mediar este conflicto? ¿Cómo responderán las Fuerzas Armadas y la seguridad ante la creciente presión interna y externa? Estas son las preguntas que muchos se hacen mientras observan la situación en Venezuela. ¿Qué crees que debería suceder a continuación? Déjame tu opinión en la sección de comentarios. Y ya que estás ahí, dale al botón de like y suscríbete al canal si no lo has hecho. ¡Hasta la próxima!